Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. El, el filósofo del cual vamos a hablar hoy en unos 30, 40 minutos, ¿hablo? ¿Sí? ¿Ya? Tú me dices cuándo, ¿no? Tú me dices, ya. Es un filósofo francés vivo, ¿ya? Que ya dejó de dar clases en Francia porque ya se retiró, pero sigue dando clases en Chicago, en Estados Unidos. Y forma parte de la cuarta generación de los fenomenólogos franceses, ¿ya? De la cuarta generación de la recepción de la filosofía de Husserl en Francia, ¿ya? Saben que quien la hizo entrar por primera vez en Francia es Levinas, que fue directamente estudiante de Husserl, que hizo un libro magnífico sobre la intuición en Husserl. Y bueno, él realmente lo hizo entrar en Francia, ¿ya? Y Jean-Luc Marion lo que hace es lo que se llamaría... ¿Puedo pasar? Es que para que grabes mejor con el micrófono, para que ¿Seguro? el audio quede bien. Bueno, como tú digas. Sí, o sea, yo digo para el audio. Buenas noches. Ya, entonces, como les comentaba, forma parte de esa rama o esa escuela, porque ahí sí realmente podemos hablar de escuela filosófica que se llama fenomenología, ¿ya? Para definir muy rápidamente a lo que se podría llamar fenomenología y decirles por qué es una rama fundamental hoy en día de la filosofía, podríamos recordar que desde su surgimiento griego, la filosofía solo responde a un solo tipo de preguntas, que es la pregunta ¿qué es? O sea, el filósofo es la persona que siempre intenta responder a las preguntas utilizando él mismo otra pregunta que es ¿qué es? ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si alguien le hace a un filósofo alguna pregunta del tipo ¿tú crees en Dios? Pues la típica respuesta filosófica es espera. Tú dime ¿a qué le llamas Dios? Y yo podré decirte si yo creo en eso o no, ¿ya? Y por eso, de hecho, notarán que cualquier diálogo de Platón tiene un subtítulo que también intenta responder a la pregunta ¿qué es? ¿Ya? Crátilo acerca del lenguaje, la república, que es la justicia, Filebo acerca del placer, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como si toda pregunta filosófica podría resumirse bajo la pregunta ¿qué es? ¿Ya? En griego, τι εστί, ¿ya? En el siglo XIX surge esta escuela fenomenológica y lo interesante es que pretende renovar esa pregunta fundamental de la filosofía. Y surgen fenomenólogos que van a decir, no, para nosotros la pregunta fundamental de la filosofía ya no puede ser ¿qué es?, sino que tiene que ser la pregunta ¿cómo aparece? O según qué modalidad aparece algo, ¿ya? Por lo que lo interesante de esa escuela es que, tal como lo ven, no es que se opongan a tal o tal filósofo, es que pretenden renovar la misma pregunta que fundamentó a la filosofía. Ahora, ¿por qué de repente surgen esas personas para decirse, a ver, la verdadera pregunta filosófica es ¿qué es? Es cómo aparece, y ya no ¿qué es? Por una razón simple. Tal vez hayan cosas que aparezcan sin ser, ¿ya? Y tal vez la filosofía también deba ocuparse de esos fenómenos que aparecen a pesar de no ser. Y segunda razón fundamental por la cual tal vez se deba ampliar la filosofía a la pregunta ¿cómo aparece? Y ya no ¿qué es? Pues porque tal vez hayan cosas para las cuales no podamos determinar claramente un tipo de esencia. Por lo tanto, cosas de las cuales la ontología no tiene absolutamente nada que decir, ¿ya? Por ejemplo, si yo intento distinguir ¿qué pasa cuando me toca un médico? ¿Y qué pasa cuando mi esposa me acaricia? ¿Ya? Si ven que desde el punto de vista ontológico, el gesto puede ser exactamente el mismo.
Sí, pero en cambio, la manera según la cual se manifiesta este gesto para mí es radicalmente diferente. Porque obviamente no siento la misma cosa cuando me toca un médico que cuando mi esposa me acaricia. ¿Ya? Por lo que tal vez podamos superar la ontología y la pregunta acerca del ser para decirnos no, lo importante no es tanto lo que las cosas son, lo importante es cómo aparecen, cómo se me manifiesta algo. Y eso es al final lo que intenta hacer hasta hoy en día la fenomenología. ¿Ya? Dentro del campo de la fenomenología existen muchísimos fenomenólogos. Lo que Marion pretende hacer es lo que se llama una fenomenología de la donación. ¿Ya? El concepto fundamental que trabaja Marion es el concepto de don y de donación. ¿Y por qué razón? Pues justamente porque lo que Marion pretende hacer de manera absolutamente prioritaria es ampliar la fenomenología a algunos fenómenos, ya veremos cuáles y explicaremos cuáles, a algunos fenómenos que no podían manifestarse completamente si no aceptamos que primero se dan a nosotros. Entonces, la idea fundamental de Marion va a ser que todo fenómeno, en tanto que aparece, debemos decir que se da. Ahora, para ir rápido, ¿por qué alguien pretende de repente ampliar el campo de la fenomenología? Pues es obviamente porque otras personas lo habían cerrado. Y desde como mínimo Descartes, para que algo pueda aparecer, dado que lo que aparece siempre aparece a alguien, a un sujeto, pues el aparecer siempre había sido limitado a la capacidad de recibir que tiene el sujeto. Ejemplo, ¿se acuerdan que Descartes en 1628 escribe sin publicarlo un libro que se llama Las reglas para la dirección del espíritu? Que tal vez sea el libro fundamental de Descartes. Y en la regla 4, Descartes establece dos condiciones para que algo me pueda aparecer. ¿Ya? Y dice, solo me puede aparecer algo que yo puedo medir y algo que yo puedo ordenar. Que es una manera disfrazada de decir, solo me puede aparecer lo que está en el tiempo y lo que está en el espacio. ¿Ya? Medir significa ser espacializado, ordenar, ser sometido al tiempo. Y si ven que de hecho no es tan falso, o sea, normalmente todo lo que nos aparece dentro de cierto tiempo y dentro de cierto espacio. ¿Ya? Tal como si no hubiese aparecer alguno o aparecer posible fuera del tiempo y fuera del espacio. Entonces, esa sería la primera reducción que ya encontramos incluso en Descartes, ¿ya? 1628. Y Marion dice, sí, pero ¿qué pasa con las cosas que se dan, pero que no se dan ni en el tiempo ni en el espacio? ¿No le tocaría también a la filosofía ocuparse de ese tipo de fenómenos? Y les doy dos ejemplos de fenómenos que tal vez no se den ni en el tiempo ni en el espacio. El amor, por ejemplo. El amor no puede darse en el tiempo. Tal como ustedes bien saben, yo no puedo decirle a alguien, voy a amarte una semana. Eso es absolutamente imposible. Pero tampoco puedo decirle, voy a amarte 40 años. Tampoco sirve. La única manera de decirle te amo a alguien es de decirle te amo para siempre. Aunque sepamos que estadísticamente es bastante improbable, pero como mínimo en el momento de la declaración debo llevar el amor fuera del tiempo. Porque un amor que yo ya asumo como inscrito en el tiempo no es amor. Algo que no se dé en el espacio. Pues pregúntense, ¿en dónde está el yo? Sé que todos me van a decir, bueno, Estefan, obviamente el yo está en el cerebro de cada uno. Sí, pero ¿dónde? ¿Están seguros que podemos identificar exactamente el flujo eléctrico neuronal del yo?
podemos decir, en ese espacio está el yo. No es obvio. ¿Ya? No es obvio que el yo esté exactamente en un lugar que podemos realmente precisar. ¿Ya? ¿En dónde está el otro? Misma dificultad. ¿Ya? El otro está en algún espacio, sí, pero entonces ¿cuál? ¿Dónde exactamente está el otro? ¿Ya? Para los creyentes, ¿en dónde está Dios? Si ven que Dios, si es que algo como Dios existe, por definición se da fuera del tiempo y también fuera del espacio. ¿Y no le tocaría a la filosofía ocuparse también de esos fenómenos fundamentales? ¿Cómo la filosofía podría no ocuparse del yo o no ocuparse del amor? Si el amor está en la misma etimología de la filosofía. Filosofía, el filo, amor. Entonces, Marion dice, ¿qué tal si pensamos o qué tal si intentamos hacer que la filosofía pueda pensar o pueda como mínimo describir esos fenómenos que se dan más allá de las capacidades de recepción del sujeto? Porque después de Descartes, ¿se acuerdan que viene Kant, que también a su manera fundamenta el aparecer en la crítica de la razón pura? Y otra vez Kant limita los fenómenos a lo que un sujeto puede recibir. Y se acuerdan que los limita doblemente. Solo puede aparecer lo que se da dentro de cierta intuición sensible, es decir, el tiempo y el espacio, y solo puede aparecer además lo que puede ser sometido a las 12 categorías del entendimiento. ¿Ya? No desarrollamos, pero al final es casi decir, tal como lo decía Descartes, solo puede aparecer lo que se somete a ciertas condiciones que yo impongo al aparecer. Por lo tanto, yo soy quien abre la puerta a la posibilidad del aparecer. Avanzamos más. Husserl. ¿Se acuerdan que Husserl había intentado él, justamente en contra de Kant, ampliar el campo de la fenomenicidad? Y decir, yo voy a hacer o yo voy a integrar dentro de la filosofía fenómenos que ni Descartes ni Kant podían integrar. Y se acuerdan que en su libro que se llama Ideas, él dice, bueno, Kant se equivocó a pensar la intuición como intuición sensible. Yo voy a pensar la intuición como intuición categorial, es decir, la abro mucho más. ¿Ya? Pero Marion hace notar que, una vez más, el único aparecer que acepta Husserl es el que puede ser sometido a cierta intuición, o el que se puede dar dentro de cierta intuición, es decir, dentro de mis capacidades de recibir las cosas. ¿Ya? Por lo que Marion nota que toda la historia de la filosofía intentó condicionar las cosas que pueden aparecer. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué nunca puede aparecer un círculo cuadrado? Lo pueden pensar, pero no puede aparecer. Pues Marion diría porque según nuestras reglas del entendimiento, esto no puede aparecer. De la misma manera, ¿por qué nunca puede aparecer un fenómeno que no tenga cierta causa? Pues porque tenemos en las reglas de nuestro entendimiento la causalidad como interpretación fundamental del mundo. Pero tal vez hayan cosas sin causas que la filosofía tenga que también hacer entrar en el campo de la fenomenología. ¿Ya? Por lo que, para Marion, decir que todo fenómeno se da, ¿ya? El hecho que todo fenómeno se dé, se opone a la idea según la cual podríamos decir que hay ciertos fenómenos. ¿Ya? Lo importante es la oposición entre el ser y el dar. Porque decir que los fenómenos se dan, vamos a ver por qué, abre mucho más espacio a los fenómenos que decir que hay fenómenos. ¿Ya? De hecho, para los que manejan un poquito el alemán, ¿se acuerdan que en Ser y Tiempo, para hablar justamente de los fenómenos, Heidegger utiliza la palabra es gibt, ¿ya?
que se traduce en español por hay, en francés por il y a, en inglés por there is. Pero si ustedes manejan el alemán, bien saben que es gibt. El gibt viene de geben, Gegebenheit, que precisamente significa donación o significa dar. Es decir que incluso para quien lee de manera un poquito atenta a Heidegger, bien sabe que los fenómenos no es que hay fenómenos, sino que los fenómenos se dan. ¿Ya? Entonces, el hecho de decir que las cosas se dan es devolverles a ellas la prioridad. Y ya no voy a limitar el aparecer a lo que yo puedo recibir, sino que voy a ampliar completamente el aparecer a lo que el mismo aparecer me da. Y yo ya no constituyo al fenómeno, sino que él me constituye a mí. ¿Ya? Es decir, que modificamos radicalmente el sentido de la constitución de los fenómenos. ¿Ya? No es tanto que yo los signifique a ellos, sino que ellos me significan a mí. Para poder precisar ese concepto de don, es interesante notar una objeción que se le hizo a Marion desde siempre. Porque Marion es un filósofo católico, muy amigo del Papa, que trabaja mucho en teología. Entonces, de inmediato se le hizo a Marion la objeción siguiente. Ah, tú, fenomenólogo, nos dices que los fenómenos se dan porque en realidad tu idea es que Dios los da. Y bien entendemos por qué. Si todos los fenómenos se dan, pues ¿quién los puede dar? Solo quien dispone de todos, es decir, precisamente Dios. ¿Ya? Por lo que en los años 90 surgió en Francia una inmensa controversia acerca de lo que se llama el giro teológico de la fenomenología, en el cual precisamente un filósofo francés famoso que se llama Dominique Janicot le reprochaba a Marion, a Levinas, a Michel Henry, a Ricoeur, a todos, de haber intentado como si nada reintroducir a Dios en filosofía sin decirlo, con esa idea que debemos pensar el don de los fenómenos, la donación, porque si ven que el don en realidad está muy cerca de la gracia. La gracia es una especie de don. Bueno, y lo interesante para nosotros es sobre todo la respuesta de Marion a esta objeción. Porque justamente nos permite precisar qué significa para Marion dar. Porque algo es absolutamente seguro. Si para que un fenómeno esté dado es necesario que alguien lo dé, entonces ahí obviamente debemos asumir que Marion reintroduce, sin decirlo, a Dios en la fenomenología. ¿Ya? Pero Marion escribe un texto absolutamente magnífico en el cual dice, este filósofo no entiende lo que significa dar, por eso me hace esas pequeñas objeciones miserables. Porque en realidad, para que haya don, es necesario que nadie dé, que nadie reciba y que no se dé nada. Es decir, el don, ya sé, vamos a explicar. El don implica una triple reducción fenomenológica. ¿Ya? Tal como lo dice él, no hay donador, no hay donatario y nada se da. ¿Sí? Que parece algo un poco loco, ¿ya? Pero que una vez más, tal como siempre sucede en esta fenomenología, se puede explicar perfectamente. ¿Qué significa que para que haya don es necesario que nada se dé? Pues ustedes bien saben que en las experiencias más fuertes que tenemos del don, no damos nada. O como mínimo, no damos ninguna cosa. Dar la vida, dar la muerte, darle poder a alguien, dar mi palabra, dar una promesa, no es dar nada.
sea, no estoy dando nada cuando hago esas cosas. Por lo que perfectamente podemos entender que para que un don sea un don, debe ser un don de nada. Los dones más importantes son dones de nada. Si ven que alguien que da la vida, no da nada, de cierta manera. O alguien que da la muerte, no da nada. O cuando doy mi palabra, ¿qué doy? Nada. Porque primera reducción, podemos entender lo que Marion dice. Segunda reducción. Para que el don sea un don, es necesario que nadie dé. Esa es tal vez la más extraña. Pero en realidad también podemos entenderla con ejemplos simples, por la razón siguiente. Cada vez que yo doy algo sabiendo que lo doy, ya no es un don. Cuando yo doy algo sabiendo que estoy dando, es un intercambio recíproco. Es decir, lo que Marcel Mauss llamaba potlatch. ¿Ya? Porque si yo doy a alguien sabiendo que doy, es o bien para yo mismo recibir placer de mi propio acto de gracia, o para que la otra persona me devuelva algo. ¿Ya? Yo voy a verle al rector de mi universidad y le digo: señor rector, le traje una buena botella de vino de mi último viaje. Se la doy. ¿Se la estoy dando? No, no se la estoy dando. Le estoy dando algo, esperando algo a cambio. Le estoy dando para que él esté en deuda conmigo. ¿Ya? Por lo que cuando doy, sabiendo que doy, ya no es un don real. Como esas personas que de vez en cuando dicen: yo soy una persona buena porque le doy mucha plata a las obras caritativas. Sí, pero si yo digo eso, es que ya no doy. Porque yo hago esto, a lo mejor por razones de marketing. O hago eso para poder decirle a la gente: miren lo bueno que soy. O hago eso para decirle a la gente: soy una persona absolutamente generosa. Pero si ven que un don dentro del cual el donador se hace plenamente visible, ya no es un don. O como mínimo podemos sospechar muchísimo de que sea un don. ¿Ya? Por lo que en un caso ideal, para que haya don, sería necesario que nadie sepa que se está dando algo. Por lo tanto, que no haya donador. ¿Ok? Entonces, el don necesita que nada se dé. El don necesita que nadie dé. Y ahora el don necesita además que nadie reciba. ¿Ya? Por exactamente la misma razón. Si alguien recibe mi don como un don, de inmediato se pone en una situación de deuda. Imaginemos que yo le dé algo a alguien y me dice gracias. Si ve que de inmediato me debe algo. Por lo que el caso ideal sería el caso dentro del cual la persona que reciba mi don ni siquiera sepa que es un don. Es decir, que no se viva ella como donataria de algo. Es decir, como en deuda conmigo. Porque cada vez que un don se hace visible, o del lado de la persona que da, o del lado de la persona que recibe, uno de los dos entra en deuda con el otro. Por eso, tal vez la única manera de hacerle un don a alguien sería dejar algo al suelo. ¿Ya? Por ejemplo, salgo de aquí, dejo $50 al suelo y nunca sé si alguien lo recogió o no. A lo mejor se perdió. Porque si sé que alguien lo recogió, ya puedo decirme: bueno, yo ayudé a alguien, soy una persona súper buena. Pero entonces ya no estoy dando para dar, estoy dando para poder gratificarme de mí mismo. Por lo que sí ven que no es completamente loco esa idea según la cual,
para que un don sea verdaderamente un don y no un intercambio, es necesario que nadie dé, que nadie reciba y que no se dé nada. ¿Ya? Y de hecho es la experiencia más común del amor. ¿Ya? Normalmente en el amor no se da nada. ¿Ya? No hay una persona que te repite cada día, verás que te estoy dando mucho amor, ¿eh? Y no hay una persona que dice del otro lado, gracias por darme tanto amor. ¿Ya? Porque si no, de inmediato la relación se desvía a un puro intercambio entre dos proveedores de amor. ¿Ya? Y nunca sabemos si la persona que da porque realmente ama o da para poder estar satisfecho de él mismo. Imagino que todos pasaron por eso, ¿no? En algún momento de sus vidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaría que el don se da o que los fenómenos se dan sin que nadie los dé, sin que no se dé nada y sin que nadie pueda recibirlos como un don? Pues eso tal vez sería ampliar la fenomenología a lo máximo de lo que cualquier filosofía pueda recibir. Y esos fenómenos, o ese tipo de fenómenos, que se dan, o sea, que realmente se dan, es decir, que se dan más allá de las capacidades que tiene un sujeto de poder recibirlos. Porque si ven, por ejemplo, que en Descartes, los fenómenos no se dan realmente, porque yo los someto al tiempo y al espacio. Igual en Kant, los fenómenos no se dan, porque para que se puedan dar deben someterse a las 12 categorías de mi entendimiento. Por lo tanto, yo les estoy dictando la ley del aparecer. Pero, dice Marion, hay 4 tipos de fenómenos que se dan realmente. Es decir, que se dan más allá de la facultad que tiene el sujeto de recibirlos. Y vamos a explicarlos rápidamente. Son 4. Acontecimiento, ídolo, carne e ícono. ¿Ya? 4 tipos de lo que Marion llama los fenómenos saturados. Es decir, que saturan al sujeto, que saturan la capacidad que tiene el sujeto de hacerse donatario de ellos. Y bueno, eso solo lo digo, o sea, no lo explico porque es un poquito técnico. Marion retoma la tabla de las 12 categorías de Kant en la crítica. ¿Ya? Y se acuerdan que en esa tabla todas esas categorías se distinguen en 4 rúbricas diferentes: calidad, cantidad, cualidad, relación, modalidad. ¿Ya? 4 rúbricas. Y Marion dice, pues hay 4 fenómenos, porque el fenómeno puede violar o bien la ley de la cantidad, o bien la ley de la cualidad, o bien la ley de la modalidad, o bien la ley de la relación. Por lo tanto, retoma las 4 rúbricas kantianas y muestra que para cada una de ellas hay un fenómeno que en realidad no se somete a ella y a pesar de eso aparece. Ejemplo número 1. Dice, el fenómeno que viola las leyes de la cantidad se llama acontecimiento. Acontecimiento, saben que es un concepto que tiene un destino fundamental en la filosofía francesa contemporánea. Está en Deleuze, Rancière, Badiou, Derrida, casi todos. ¿A qué se llama acontecimiento? Pues Marion dice, un acontecimiento es un fenómeno que surge sin que podamos asignarle una causa específica. ¿Qué tipo de fenómeno surge sin que podamos asignarle una causa específica? Y dice, pues, por ejemplo, a nivel histórico, la Revolución Francesa. Saben que hasta hoy existen tesis doctorales para preguntarse cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa. Y hay causas sociales, económicas, políticas, intelectuales.
Hasta existe una tesis que demuestra que la verdadera causa de eso son razones climatológicas. O sea, que es el clima que hizo que haya Revolución Francesa. Y bien entendemos por qué es difícil pensar eso. O tomemos otro ejemplo. Mayo del 68. ¿Por qué mayo del 68 fue un acontecimiento? Porque se acuerdan que en mayo del 68 en Francia todo iba súper bien. El paro estaba al mínimo. Francia seguía siendo una potencia que tenía una voz razonablemente fuerte sobre el escenario internacional. No había casi ningún tipo de problema en Francia. Y sin embargo, es en este instante que se dio mayo del 68. Tal como si fuese un relámpago, pero tal como dice Badiou, un relámpago en un cielo azul. Es decir, algo que absolutamente nada podía prever y que parece no estar vinculado con absolutamente nada de febrero, marzo o abril del 68. Y de hecho nadie puede establecer completamente el vínculo causal de este acontecimiento. Otro ejemplo sencillo, el encuentro amoroso. ¿Por qué diablos hay algunos encuentros que son amorosos y otros no? Y ven que si solo supiéramos eso, pues podríamos reproducir esos encuentros amorosos. Si manejáramos perfectamente las causas que producen el amor, pues nadie estaría solo. O sea, todos reproduciríamos esas causas y siempre estaríamos con alguien. Por lo que si ven que existen o hay cosas que se manifiestan a las cuales parece que solo podemos asignarles o bien una ausencia de causas o bien una hermenéutica infinita, es decir, causas casi al infinito, pero que al final significa casi lo mismo, porque si hay causas infinitas es casi como decir no hay causas, porque si son causas infinitas y que no puedes identificarlas, bueno, es casi como decir no hay causas. Segundo fenómeno saturado, lo que Marion llama el ídolo. ¿Ya? El ídolo no tanto en el sentido religioso. ¿Ya? El ídolo es en realidad la obra de arte. Y habrán notado que la obra de arte siempre violenta lo que nosotros estamos percibiendo sobre ella. Por ejemplo, pregúntense, ¿qué es lo que yo realmente veo cuando estoy viendo los girasoles de Van Gogh? Pues no estoy viendo girasoles. Porque eso siempre ha sido un misterio. ¿Por qué los holandeses, que tienen tantos girasoles en sus campos, hacen la cola en el Museo de Ámsterdam para ir a ver los girasoles de Van Gogh? ¿No sería más fácil verlos directamente en el jardín? ¿Qué tienen de diferente los girasoles de Van Gogh que no tienen los girasoles en el jardín? Pues miren que en el jardín, o cuando yo veo girasoles en el jardín, lo que estoy viendo es el fenómeno que yo estoy construyendo del girasol, tal como Descartes, en el tiempo y en el espacio. Es decir, que estoy viendo el objeto girasol. Cuando yo voy al museo a ver los girasoles de Van Gogh, ¿qué veo? Pues veo el efecto que produce en mí el cuadro de Van Gogh. Pero no veo girasoles, en realidad. ¿Ya? O sea, nadie descompone el cuadro de Van Gogh diciendo, bueno, aquí hay un cielo, aquí está el en el cual se ponen los girasoles, y ahí están los girasoles. Nadie ve eso. ¿Ya? Primero veo lo que el cuadro me manda, es decir, el efecto estético que produce en mí, que puede ser felicidad, melancolía, tristeza, alegría, lo que sea. Pero tal como si fuese el fenómeno que me impone a mí quedarme a verle, y que no fuera yo que lo estuviera construyendo a él.
No sé si vieron este cuadro que se llama Los dos embajadores, que es el cuadro paradigmático para pensar lo que se llama el anamorfosis. ¿Ya? Un anamorfosis es un cuadro dentro del cual, dependiendo desde donde yo lo vea, aparecen cosas diferentes sobre él. ¿Ya? Y es un cuadro famosísimo dentro del cual están dos embajadores negociando, hablando, y justo en medio de ellos hay un objeto medio extraño, un objeto medio raro. Y si ustedes se ponen dentro de cierta posición frente a este cuadro, se dan cuenta que el objeto que está ahí entre los dos es una calavera. Por lo tanto, si ustedes ven a este cuadro desde diferentes posiciones, piensan que es un cuadro sobre la paz, dos embajadores negociando. Y si ustedes ven a este cuadro desde una posición absolutamente única, se dan cuenta que es un cuadro sobre la guerra y la muerte. Es decir, que esos dos embajadores fallaron en la negociación. Pero para poder ser capaz de ver eso, debo, y eso es lo importante, debo someterme a la ley que el cuadro me impone. Porque yo debo moverme en cierta posición para poder ver eso. ¿Ya? Por lo tanto, me someto al cuadro. Yo ya no soy primero. Él me va a dictar la ley de la visibilidad. Y una vez más, todos conocen eso, es exactamente la ley del amor. Nadie puede ver amor si no acepta primero recibirlo. Y todos conocen eso. Mi esposa me besa, ¿es amor o no? No. Eso no me demuestra que me ama. Mi esposa me hace regalos, ¿eso me demuestra amor o no? No. Puede estar esperando algo de mí específico, no demuestra nada. Mi esposa se suicida frente a mí diciéndome te amo. ¿Eso demuestra que me ama o no? Pues no, puede ser simplemente una psicópata. ¿Ya? Para que yo sea capaz de ver que todas esas cosas pueden ser amor, debo decidir yo recibirlas como amor. Pero no hay nada que ella pueda hacer para obligarme a recibirlo como amor. Es decir, que tal como el espectador de la anamorfosis, yo debo someterme a la ley de lo que ella me manda. Y debo aceptar recibirlo tal como ella lo manda. Pero bastaría que yo me desplace un poquito para ya no recibirlo como amor. Y decir, va, qué psicópata. Por eso es imposible demostrar su amor. Porque si la persona no lo quiere ver, no lo ve. Ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Si la persona no acepta recibir, nunca podrán mostrarle que le aman. Por eso si alguien les pide demostrarles su amor, huyan. Es que es una persona muy peligrosa. Tercer fenómeno que podría saturar la relación tradicional entre sujeto y fenómeno, la carne. Y Marion dice, en el mundo existen cuerpos, pero hay un cuerpo que es un poquito específico, y es el mío. Lo que precisamente Marion llama la carne. ¿Ya? ¿Y por qué es un poquito específico? Primero porque no puedo tocar sin ser tocado. ¿Saben que eso es raro? Puedo ver sin ser visto. Puedo oír sin ser escuchado. Pero no puedo tocar sin ser tocado. Es decir que la relación del tocar es inmediatamente una doble relación. A la vez toco, pero también me estoy tocando a mí mismo, porque algo me está tocando. Entonces, por eso la carne o mi cuerpo, ¿ya? La carne es nuestro cuerpo, satura la rúbrica de la relación, porque es una relación inmediatamente
que va inmediatamente en dos sentidos. Y por esta razón muy simple, Marion nota que tal vez nuestra carne sea lo que realmente marque nuestra individualidad o nuestra singularidad. Preguntémonos, ¿qué es lo que nos hace singulares? ¿Nuestras ideas? Es decir, lo que surge de nuestro entendimiento. Eso no. Porque normalmente cualquier idea puede ser entendida por cualquier ser humano. Las ideas se comparten. ¿Mi cuerpo me hace absolutamente único? No. Porque los cuerpos también se comparten. Podemos hacerme algún trasplante de hígado, algún trasplante de corazón. El cuerpo se comparte. La única cosa que no se comparte es la experiencia que yo tengo de mi propio cuerpo. Eso no lo puedo compartir con absolutamente nadie. Puedo compartir mi cuerpo como tal, puedo compartir lo que surge de mi mente, pero no puedo compartir, por así decirlo, mi encarnación, mi forma única de vivir mi cuerpo. Por eso verán, por ejemplo, que hay algo que no se comparte, el placer. El placer no se comparte, a pesar de lo que muchas personas dicen. Porque yo nunca puedo experimentar el placer de alguien. Mi placer es absolutamente único. No lo puedo ni siquiera comunicar. Puedo intentar explicarlo, pero no puedo compartirlo. O mi tristeza. La tristeza no se comparte. Alguien que está triste siempre está solo. Y tal vez sea justamente bueno que sea así, ¿ya? Pero yo nunca puedo realmente sufrir de la tristeza de alguien. No, a lo mejor sufro de lo que genera en mí su tristeza, pero eso no es su tristeza a él. Siempre sufro de mí mismo, siempre tengo placer de mí mismo. ¿Ya? No entro en el placer del otro. Así que si ven que la carne también violenta las reglas fundamentales de la fenomenología, según la cual podemos distinguir sujeto-fenómeno. No, ahí hay cierto tipo de relación que es inmediatamente a doble sentido. Último tipo de fenómeno que violenta la fenomenología, lo que Marion llama el ícono. El ícono no es nada más que la mirada del otro. La mirada del otro, que en filosofía siempre fue un problema gravísimo. Tal vez sea el problema más difícil que exista en filosofía. ¿Por qué me pone mal la mirada del otro? Y pregúntense la cosa siguiente. ¿Frente a qué tipos de seres o de entes yo puedo sentir vergüenza? Por ejemplo, ¿alguien en la sala se desviste tranquilamente frente a animales? Razonablemente, ¿sí? Frente al vecino, se complica. Frente a la foto de sus padres, ¿podrían hacer el amor frente a la foto de sus padres? ¿O les generaría cierto malestar? ¿Ya? Hay personas a las cuales genera cierto malestar. ¿Por qué? Pues porque la mirada no es un fenómeno como los otros. Porque antes de ser lo que yo veo, es sobre todo lo que me está viendo. Por eso es terrible que alguien les mire. Por eso el infierno es el panóptico, en el cual nunca están sin que nadie les vea. Tal vez esto sea la mejor definición del infierno, el siempre estar bajo la mirada de alguien. Eso debe ser algo absolutamente terrorífico. ¿Y por qué es algo absolutamente único o absolutamente horrible? Porque cuando el otro me ve, yo de repente descubro que, además de ser un sujeto, yo soy objeto para él. Yo soy un objeto para él.
Ustedes bien saben que yo no soy francés. Yo soy francés en sus ojos. Yo no soy profesor. Yo soy profesor en los ojos de mis estudiantes. Pero no está en mi esencia ser profesor. No, son mis estudiantes que al mirarme me objetivizan. Por eso son el infierno. Porque ellos me objetivizan. Siempre es en los ojos de los otros que somos algo. O que experimentamos que somos algo. Que somos un objeto del mundo. ¿Ya? Por lo que hay una vez la relación tradicional de la fenomenología, según la cual el sujeto constituye los objetos, pues de repente se invierte. Tal vez exista algún tipo específico de fenómeno que yo no signifique, sino que él me significa a mí. Y eso es terrible. Me imagino que todos sienten eso, ¿sí? La dificultad de ser mirado por alguien. Deleuze tenía una frase magnífica acerca de eso. Decía, lo más terrible que le puede pasar a algún ser humano es estar prisionero en el sueño de alguien. Porque obviamente ahí estoy completamente sin defensa. Cuando alguien sueña de mí, puede hacer de mí lo que él quiera. Estoy completamente a su merced. ¿Su merced? ¿Sí? A su merced. Él decide todo lo que hace conmigo. Y yo ya no existo como sujeto. Soy objeto de su sueño. Por eso tal vez sea horrible que la gente sueñe con nosotros. Bueno, entonces, ya avanzo rápido. Entonces, ¿cuál es el interés de ampliar la fenomenología o de pensar que los fenómenos se dan? Pues es justamente permitirnos pensar esos fenómenos que violentan la fenomenología. Y que tal como hemos visto son fenómenos fundamentales. El otro, el arte, los grandes fenómenos históricos, el amor, mi carne, por lo tanto mi relación con el mundo, mi relación al placer, a la tristeza. O sea, ¿cómo la filosofía no puede pensar eso? ¿Cómo la filosofía podría dejar de pensar eso? Es absolutamente fundamental. ¿Ya? Y hay un último campo en el cual la filosofía de Marion tiene un impacto muy, muy fuerte, es en teología. Porque Marion dice, tal como Descartes, Kant y Husserl hicieron para los fenómenos, todas las personas, o casi todas las personas, que pensaron Dios, hicieron la misma cosa. Es decir, que sometieron Dios a las condiciones del entendimiento humano. Por ejemplo, las personas que intentaron demostrar Dios o demostrar la existencia de Dios. Descartes, Spinoza, Malebranche, Pascal, todos. Todos partieron de un concepto de Dios que hicieron funcionar en algún tipo de demostración. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Descartes, Dios es perfecto, por lo tanto es. Hay toda una demostración. Dios es infinito, por lo tanto es, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ven que cualquier persona que haga entrar a Dios dentro de una demostración, lo está haciendo entrar dentro de un concepto, por definición. Pero el concepto siempre es un concepto a medida del entendimiento humano. Lo que yo puedo pensar es lo que mi cerebro me permite pensar. Por lo tanto, poner Dios en concepto es limitarlo. Sí, pero Dios no era justamente lo que no está limitado. Por lo tanto, tal vez Dios no pueda ser un concepto. Y tanto Santo Tomás como Descartes como Malebranche pensaban hablarnos de Dios, pero nos hablaban del concepto de Dios. Es decir, de lo que nosotros como seres humanos podemos pensar de Él. Pero no estamos seguros que el concepto de Dios y Dios sea la misma cosa. Eso no lo garantiza nadie. Pasa exactamente igual en el caso del ateísmo. ¿Qué es un ateo? Un ateo es alguien que intenta demostrar que hay una contradicción fundamental en el concepto de Dios.
Por ejemplo, el ateísmo clásico que va a intentar demostrar que si Dios existe, no puede existir el mal. Pero como el mal existe, eso demuestra que Dios no existe. Sí, pero ¿quién decidió que Dios es bueno? ¿Quién sabe eso? Nosotros hemos creado un concepto de Dios según el cual Dios es bueno, pero nadie sabe si Dios es bueno o no. Por lo tanto, toda demostración atea funciona sobre un concepto de Dios que los ateos se han dado a ellos mismos. Pero ¿cómo saben que ellos tienen el buen concepto de Dios? No lo saben. Por lo que tanto la metafísica más alta como el ateísmo menos alto cometieron el mismo error. Pensaban hablarnos de Dios y nos hablaban del concepto de Dios. ¿Ya? Tal como los fenomenólogos pensaban hablarnos de los fenómenos y nos hablaban de los fenómenos a medida humana que nosotros hemos construido. Por lo tanto, tanto en fenomenología como en teología, lo que se debe hacer es hacer explotar el concepto de Dios para ser capaz de recibir un Dios fuera del concepto. Y ese Dios es otra vez para Marion el Dios del amor, es decir, el Dios católico para él, en este caso. ¿Ya? Y si ven que se oponen todas esas preguntas ontológicas sobre Dios, acerca del ser, si es, si no es, con el Dios de amor. Porque notarán que hay una decisión fundamental que deben tomar ustedes en filosofía. ¿Cuál es la pregunta fundamental de la filosofía? ¿El ser o el amor? Porque son caminos absolutamente exclusivos. Por la razón siguiente. Notarán que el amor no tiene nada que ver con la ontología. ¿Se acuerdan que Shakespeare tenía esta frase famosa, ser o no ser, esa es la pregunta? Pues para alguien que ama, ser o no ser no es la pregunta. Por algo muy sencillo. Yo puedo perfectamente amar a alguien que ya no es. Puedo también perfectamente amar a alguien que todavía no es. Un bebé por venir o lo que sea. Por lo tanto, para quien ama, la ontología no le importa. Ser o no ser no es la pregunta. El camino del amor y el camino del ser son dos caminos radicalmente diferentes. Por lo que no es obvio que la ontología sea la rama más alta de la filosofía. Tal vez exista otra rama aún más importante, que sea precisamente la rama del amor. Y eso no es una locura romántica absoluta. Porque si ven que en la misma palabra filosofía está Sofía, que nos lleva obviamente a la ontología y a la reflexión sobre el ser, pero está también el verbo philein, que precisamente significa amar. Pero si ven que en los últimos 25 siglos casi todos los filósofos priorizaron el sophos por encima del philein. Pero ¿qué tal si le damos la vuelta a eso? Asumiendo que lo más importante en la palabra filosofía no es tanto la sabiduría o la reflexión acerca del ser a la cual nos lleva, sino pensar la relación de amor con el mundo. De amor, es decir, de donación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Paro ahí nomás porque si no va a ser muy largo.